Bueno, todo el mundo conocemos más los que peinamos cana y somos pelados, conocemos lo que fue el grupo Almendra, Spinetta, eh, de, todo lo que fue la vida de Almendra, todo lo que fue esos años gloriosos de los 60, 70. Y se van a cumplir 50 años de lo que fue la creación de Almendra y va a haber una actividad muy interesante en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, el 16 de octubre, donde va a haber, bueno, está la Filarmónica, junto con miembros de Almendra. Y tenemos uno de los miembros, el baterista, sobre todo el baterista, un capo, de historia viva de lo que fue el rock nacional, los inicios del rock nacional, que es Rodolfo García. Rodolfo Ernesto Ciedo de los Comunicados No Videntes, lo saluda, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Gra Sí, un gusto. Gracias por estos minutos que nos da, Rodolfo. No, gracias a ustedes por llamarme. Que 50 años han pasado. ¿Usted cuando era mecánico soñaba de todo, con todo esto que ha pasado? Y no, la verdad que no. La verdad que teníamos muchos ideales en aquella época. La verdad que soñábamos con cosas maravillosas. Teníamos todo el empuje que por empezar que nos daba aquella juventud. Que estábamos enamorados de nuestro proyecto y todo lo demás. Pero para ser sincero, no pasaba por nuestra cabeza que 50 años después iba a estar, por ejemplo, manteniendo una conversación por radio con ustedes celebrando 50 años de ese disco. Eso es demasiado optimismo hubiese sido. Sí, seguro. Y la verdad que, a ver, uno cuando revisa la historia de lo que es el rock nacional, bueno, ustedes han marcado el inicio de lo que fue el rock nacional, porque en su momento Claro. todo era inglés. Todo era música inglés. Miramos a los Beatles para copiarnos, Claro. o para más o menos marcar una historia de la República Argentina en lo que tiene que ver con la música, pero no lo que era Claro. el castellano, el español nuestro. Claro. Bueno, fue una puja, porque en aquella época había mucho prejuicio contra el castellano, con el castellano, porque, digamos, toda la peor música que se consumía, lo que se suponía que la juventud necesitaba y que las discográficas le daban, era una música bastante horripilante y toda en castellano. Entonces, cantar en castellano te asimilaba a esa otra música, que fue una especie de lucha, ¿no? Pero bueno, no fuimos nosotros solos, sino tuvieron también Los Gatos, estuvo Manal, Box Day, grupos de la época que decidimos cantar en nuestro propio idioma. Siempre en los grupos que cuando uno comienza toma un poco como modelo a los grupos que lo inspiraron, y entonces medio como si uno se probara a sí mismo para saber si es capaz de hacer una versión de los Beatles que se le arrime, ¿no? Claro. Entonces cantás en ese idioma y demás, ¿no? Pero un momento hubo un quiebre en donde lo lógico no era eso, sino cantar en nuestro propio idioma, ¿no? Claro, Después lo que seguro. ocurrió y fuimos prácticamente de los primeros en toda América. Claro, y lo que ha marcado ese inicio del rock nacional y marcar lo que fue Almendra. A ver, para los que no saben, y sobre todo los pibitos de ahora, ¿cómo surgió Almendra? Porque antes de Almendra, a ver, tuvieron diferentes nombres, ¿no? Claro, tuvimos diferentes grupos también. Claro. Almendra surgió de la fusión de dos grupos del mismo barrio, ¿no? Nosotros teníamos un grupo con Luis Alberto, y Emilio y Edelmiro tenían un grupo que había sido formado en el colegio secundario en donde ellos estudiaban, que era un colegio católico, parroquial, digamos, ¿no? Claro. Uh-huh. De ahí de la zona de Belgrano, que se llamó San Román, se llama. Y bueno, en un momento así teníamos como si una amistad y amor por la música y qué sé yo, empezamos a darnos manija, y en un momento decidimos disolver los dos grupos para hacer de los dos grupos uno, y eso fue Almendra, ¿no? Eso se pactó en el año, calculo que finales del año 66. Después hubo un interregno de un año, porque a mí era la época que a los jóvenes iban a hacer el servicio militar. Claro. Tuve un año en Río Gallegos, y entonces mis compañeros, en lugar de reemplazarme por otro baterista, decidieron esperarme, una cosa que ni yo me imaginaba, ¿no?, que iba a pasar. Pero bueno, empezamos formalmente en el principios del año 68, y lo que se cumple este año son los 50 años de la grabación del primer disco nuestro, ¿no? Claro, Almendra, que después vino Almendra 2. Claro, exactamente.
¿Y cuál es el tema musical que más les marcó? Bueno, Muchacha Ojo de Papel, obvio, ¿no? Pero ¿cuál es el que más te sintió a vos, el que más te pegó a vos? Yo creo que el tema de ese disco que sintetiza un poco la propuesta nuestra, por lo abierta que era, me parece que es un tema que se llama A estos hombres tristes. Es un tema que cambia de ritmo en diferentes momentos, la letra, en fin, es un tema, me parece, de una originalidad muy especial, que bueno, la gente no lo conoce tanto como Muchacha, pero para mí es el que más representa a la Almendra de ese momento. Claro, claro. ¿Y cómo era convivir y disfrutar al Flaco? Bueno, Flaco era un ser excepcional. Yo lo conocí al Flaco cuando él tenía 13 años, yo tenía 17. Es decir, cuando no tocaba ni una sola nota, Mirá. No sabía tocar ningún instrumento, simplemente cantaba así a capela, y era un entusiasta de la música y un gran consumidor de música. Y es decir, que viví toda la transición, ¿no? De su aprendizaje de la guitarra, sus primeras composiciones, pero por sobre esas cosas, lo mejor que tenía era como ser humano, ¿no? Un ser humano entrañable, de una generosidad, de una sensibilidad que en mucho se refleja en las canciones, pero que estaba más allá de todo eso inclusive. Claro, claro. Quienes lo conocimos, yo lo conocí de muy cerca, pero aún quienes tuvieron contacto así circunstancial con él, hasta eso se podía apreciar, ¿no? Claro. Aún hacía la pasada, digamos. Uh-huh. Sí. Y verlo, y bueno, evidentemente uno después en la historia de la vida, uno, che, estuve con él, conviví con él, toqué con él, que es diferente a mirarlo de la realidad de enfrente, ¿no? Sí, además tuve otra cosa que la vida me otorgó, ¿no? Es decir, compartimos el primer grupo así importante que fue Almendra en su momento, en sus inicios, y después el disco póstumo de él, que fue Los Amigos, el trío Los Amigos, también lo integré yo con él y con Dani Ferrón, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el comienzo de su carrera musical y el final de su carrera musical, en los dos tuve ese privilegio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, evidentemente, como dice la historia, la pregunta es ¿por qué se rompió Almendra? Como dice por ahí algunos, el tema de La Plata no era ¿por qué se rompió Almendra? No es esto es como la separación de las parejas, nunca es por una razón, sino por cuando se juntan más de una razón, y no hay ¿cómo decir? Uno no tiene la habilidad de superar ese momento. Un momento que a la distancia son triviales, es decir, ¿cómo puede ser que por tal poca cosa se rompa un proyecto tan interesante, ¿no? Pero bueno, éramos muy jóvenes, convivimos prácticamente 2 años, no más. Almendra, de la vida así intensa, Almendra fue más o menos 2 años, pero 2 años muy intensos, se grabó mucho, se tocó mucho, se vivió muy intensamente y éramos muy jóvenes. Es decir, que hay esos momentos donde cuando surge un problema, el amor propio y todas esas cosas que a veces uno puede dejar de lado en pos de un objetivo superior, no lo sabe manejar. Recordamos que estamos hablando con Rodolfo García, baterista de Almendra, en estos 50 años que han pasado. Y a ver, pero después, como la vida misma te da revancha, ¿no? Volvieron después en el 79, ¿no? Justamente en plena dictadura militar, donde, viste, los milicos te miraban ya de reojo, ¿no? Sí. Y con esa convocatoria en obras que fue impresionante, ¿no? Porque no se daba de los grandes grupos, de los grupos nacionales, la convocatoria que ustedes tenían. No había programaciones masivas, no había conciertos masivos en esa época. Es como que casi no se permitía. Yo creo que apostaron en su momento a que iba a ser un fracaso, cosa que también decían la gente que vivía del negocio del espectáculo, decía que Almendra se había separado 10 años antes, que sus seguidores de aquella época ya habían cambiado de vida, se habían casado, por ahí tenían 2 o 3 hijos, tenían compromisos, no compraban discos, no pagaban entradas para ver conciertos,
esto lo decía gente así muy, los más capos del espectáculo de aquel momento. Claro. Quizá las autoridades pensaron lo mismo, dijeron, lo dejamos porque total van derecho al fracaso. Claro. Pero no fue así, tanto es así que habíamos programado tres conciertos y terminamos haciendo 6. Claro. Hicimos doble función cada día y después sumamos 2 funciones más en el Buenos Aires Lawn Tennis. Así que bueno, fue algo que nos sorprendió a todos, a nosotros los primeros. ¿Y quién fue el que armó toda esta iniciativa? ¿El Flaco Spinetta? ¿O surgió alguno de ustedes? De che, No, ¿volvamos? Había una persona que era un poco un abogado, que era un poco el abogado del Flaco en aquel momento, pero que no se dedicaba al espectáculo. Tenía comercio de lencería, ese tipo de cosas, nada que ver con el espectáculo. Mirá. Y un día escuchando con su mujer, se puso una tarde lluviosa, se puso a escuchar los discos de Almendra uno tras otro, se empezaron a dar manija diciéndote qué pasaría si se juntaran, y a vos te parece, y sí, no, y por ahí no pasa nada, y por ahí sería una cosa impresionante, y bueno, empezó a dar manija, lo llamaron al Flaco, el Flaco me llamó a mí, y bueno, así se fue atando la cosa, y bueno, él tomó la iniciativa como productor, también se hizo cargo de la parte organizativa, y bueno, llevamos adelante ese proyecto. Y después la tercera fue en el 2009, ¿no? 2009... la tercera vuelta. Las bandas eternas. La banda eterna que todas tocaron con el Flaco Spinetta. Exacto, sí, un concierto impresionante de más de 5 horas. No, fue algo impresionante, algo que finalmente parecía ahora, viéndolo desde ahora, era una especie de despedida de él, ¿no? Pero que en su momento no fue así, fue algo que le propusieron, que el Flaco nunca quería hacer, porque a él no le gustaba mucho el tema de los homenajes, esas cosas, y esa vez aceptó hacerla, y bueno, en buena hora, ¿no? Porque fue algo muy emocionante para todos, para los que fueron a ver, para el público que fue a ver, y para nosotros que estábamos de arriba del escenario. Y el Flaco era medio díscolo con el periodismo, ¿no? Porque en medio lo maltrataron. Sí, no le gustaba, sí, los programas esos de televisión que cualquier artista se pelea por sentarse a la mesa de la diva o estar en el living a él se lo ofrecían todo el tiempo y él siempre decía que no, la verdad que no tuvo una buena relación con ese lado del negocio del espectáculo. Y el Flaco, a ver, del grupo, ¿con quién más se codeaba? Es decir, ¿era más compinche? ¿Con vos? ¿Con...? Bueno, creo que conmigo, pero por una cuestión así de que fuimos amigos, yo lo que te dije antes, ¿viste? Sí. Fuimos amigos cuando él ni soñaba con ser el músico que fue, cuando hablábamos de la música que él escuchaba Claro. y que yo también escuchaba, entonces opinábamos sobre eso, sobre lo que recibíamos de escuchar música por radio. Después la vida nos fue juntando cada vez más, él se puso a tocar la guitarra, a componer y demás, y bueno, fue toda una vida de prácticamente 50 años juntos. Yo, por ejemplo, a diferencia de mucha otra gente que conozco, no conservo amistades de mi escuela primaria y alguno que otro de la escuela secundaria, ¿no? Es decir que mi amistad con él fue la más extensa que tuve no tuve otro amigo, Claro. con esa extensión que a lo largo de tantos años mantengamos la amistad, ¿no? Y cultivemos la amistad, además. ¿Y el Flaco Spinetta le pegó tanto Cristina para dedicarle un tema musical? Cristina, su novia. Sí, la que muchacha sí, hoja bueno, de papel. Era Cristina Bustamante, ¿no? Creo que se llamaba. Cristina Bustamante. Sí. Sí, fue su primer novia y bueno, en aquella época era eso, ¿viste? Enamoramiento tremendo y al rato pelea y después de vuelta y así, ¿no? Le dedicó muchacha hoja de papel y después le dedicó el blues de Chris, con Pescado Rabioso, que era todo lo contrario. Claro, obvio. Ahora, decime, con tu experiencia de tantos años que tiene que ver con la música, traspasado a esta época, a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con una oferta musical tan grande, con un abanico tan grande, ¿qué hubiera pasado si hoy estaría el Flaco Spinetta con 13 años, vos con 17, con un grupo que se estaba armando? ¿Vos creés que Almendra estaría
resurgiendo en el año 2019? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que cualquier grupo que tenga los ingredientes que tuvo en aquel momento Almendra, hoy triunfaría sin... Yo diría que hasta con más facilidad, porque hay más medios, hay más formas de difundir la música, hay un montón de cosas que en aquella época no existían. En aquel momento no existía el lugar... A ver, los pibes de ahora, de las bandas de ahora, dicen que faltan lugares para tocar y esto y otro, y en buena medida es cierto eso. Lo que pasa es que la oferta está grande que no se da abasto. En aquel momento no había ningún lugar para tocar. Los lugares para tocar había que inventarlos. No había ninguno. Eso costó muchísimo eso. No había conciertos donde la gente se siente en una butaca a escuchar música. Ni las grandes figuras hacían eso. En la época de auge voy a hablar de otro género, digamos, de Sandro, Palito Ortega y Leonardo Fabio, no tocaban en conciertos en teatros. Sandro tocó en teatros en la última época de su vida. Claro, generalmente en clubes, ¿no? En la primera época tocaban en clubes, en bailes, en esas cosas, no en sala. El rock argentino fue el que impulsó eso. Y como los impulsó y no había antecedentes de eso, al principio costó un montón, y la mayoría las organizábamos nosotros mismos. Claro. Y generalmente perdíamos plata, ¿no? Bueno, no recuperábamos. La despedida de Almendra fue en el Teatro Mítico de Flores, ¿no? Claro. Que no es tan, como decir, no es por ahí una obra o hoy, bueno, una cancha de fútbol, ¿no? Podemos decir. Claro, nosotros nos despedimos ahí con 2 funciones en el Corredor de Flores. Y después, 10 años después, volvimos, hicimos 6 en obras, es decir, es una cosa insólita. Claro, ¿no? Claro, donde cuando ustedes, el recital de Flores, creo que metieron 10.000 personas, ¿puede ser? No entraban. El Corredor de Flores, la capacidad debe ser 1.000 y pico de localidades. En 2 funciones eran 2.000 y pico. Claro, y pasar a obras sanitarias, que ahí, bueno, ya era un poco más grande. Claro, pero 10 años después y digamos, con 10 años que el grupo no sonó en ningún lado, ¿entendés? Es muy, muy raro. Y esta actividad que van a hacer ahora en el CCK con la Filarmónica, más o menos cómo se va a centralizar. No es con la Filarmónica, es con la Filiberto. Con la Filiberto, ahí también pasaron mal el dato. Sí. Con la Filiberto. No, esto es una experiencia que nunca habíamos hecho antes. Es la Filiberto, pero con arreglo del Pollo Raffo, que es alguien que era muy pibe cuando nosotros empezamos y que era un admirador nuestro. Entonces le puso toda la pila ahí con arreglos nuevos y demás. Y bueno, nosotros vamos a estar, digamos, el homenajeado ahí no es Almendra, sino el primer disco de Almendra. Sí. Entonces se va a tocar todo el material que estaba en ese disco. Y entonces nosotros vamos a ser como invitados especialísimos porque éramos integrantes del grupo. Claro. Emilio, Edelmiro y yo. Pero también va a estar Mariana Bianchini, que es una cantante fantástica, y va a estar Rubén Goldín, que es otro cantante, si se quiere, bastante finetiano por el color de su voz, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos ensayando muchísimo todos los días y esperando que llegue la fecha para disfrutar ahí, que es lo que sale. ¿Cómo vivís esta Argentina que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, la que nos tocó vivir en los últimos años, desde mi punto de vista, fue bastante negativa. Realmente creo que la gente trabajadora, la gente de las clases más bajas, la ha pasado muy mal, y este es un momento de expectativas por lo que puede venir, ¿no? Pero, digamos, continuar con la política de todo tipo, cultural, económica y demás, que se vino llevando adelante en estos últimos 4 años, me parece que es algo para la disolución de la Argentina y no para otra cosa. Vos asumiste como funcionario en el 2014 en la mano de Cristina Fernández. ¿Seguís siendo funcionario? No, de Teresa Parodi. De Teresa Parodi, bueno, obvio, con la presidencia de Cristina Fernández. Sí. Después inesperado, la verdad que no es que me haya postulado ni para ese ni para ningún otro cargo, pero yo venía de trabajar con Teresa Parodi en el ECUN, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que funciona en el predio de la ex ESMA, y bueno, me llamó un día a una reunión. Yo pensaba que era para tener una charla así informal acerca de la cultura, del nuevo cargo
ella fue la primera ministra de Cultura, ¿no? Claro, Cuando sí. se transformó. Ujú. Y pensé que era una conversación así entre colegas y amigos y demás, y bueno, me ofreció ese cargo, lo asumí con mucha responsabilidad, y bueno, fue una gestión corta, porque duró un año escasos, un año y medio, más o menos. Claro, cuando en 2015 asumió Macri fuiste. Claro, mitad de 2014 hasta el 2015, final de 2015. ¿Y Pero fue muy muy enriquecedor, se pudieron hacer muchas cosas, la verdad que sí. Le agradezco a Teresa que haya pensado en mí en aquel momento, ¿no? Y ahora, con la elección del 27, ¿crees que puede haber el cambio en Argentina o va a seguir todo igual? Yo creo que la gente espera eso, ¿no? Esperaba que no sea una decepción como lo que pasó antes, y yo creo que hay mucha expectativa en la gente, habrá que ponerle cada uno todo lo que esté al alcance y tratar de transformar esta Argentina tan rica pero tan empobrecida en otra cosa que la que estamos viviendo. Uh-huh. Ya para terminar, y la última, y te agradecemos por estos minutos, Rodolfo, realmente fue un gusto escucharte. ¿Te quedaste con algo especial, aparte de vivir una vida con el Flaco? ¿Te quedaste con algo en especial, es decir, lo más especial que lo guardaste en tu casa y lo tenés como un tesoro preciado del Flaco Spinetta? No, el tesoro preciado que tengo de él es para mí sigue siendo una presencia permanente. Es decir, yo como que hay un punto donde no termino de aceptar de que no está entre nosotros. Por el momento tengo la sensación de que se abre una puerta y aparece, ¿no? Es decir, y aparte tengo todas las vivencias que vivimos juntos y por otro lado la vida sigue, ¿viste? Yo sigo haciendo música, tengo un grupo con otros 3 músicos fantásticos, se llama Jaguar, con Lito Epumer, con Daniel Ferrón y con Julián Gamber. Estamos a punto de sacar nuestro primer disco, saldrá ahora antes del fin de año, tocando, estoy haciendo un programa de radio con Pedro Saborido. Es decir, estoy aquí, tengo el plan de escribir un libro. Bien. En fin, estoy ¿Estás a full? En este momento estoy más activo que cuando tenía 20 años. Bien, buenísimo. Bueno, nosotros, ya los que pasamos los 50, somos unos pibes, Rodolfo, y muchas gracias por la comunicación. Para los comunicadores no videntes es un gusto y es un orgullo tenerte en el aire, así que gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos por haberme llamado y por esta pequeña charla. Un abrazo enorme. Otro para vos. Chao, gracias. Rodolfo García, baterista del Grupo Almendra, en estos 50 años, que se va a llevar a cabo en el CCK este 16 de octubre. Y realmente, bueno, vayan porque va a estar muy, pero muy buena esta actividad. Estamos aquí en la 106.9. Esto es Mundo Ciego, programa de los comunicadores argentinos no videntes.